¿Cómo están ustedes? Que tengan un excelente día a todos. Hoy iniciamos nuestra segunda semana. De antemano les agradezco esa participación en presentar su actividad y además su participación muy valiosa y retroalimentación dentro del foro. En esta segunda semana nos enmarca nuestra programación el Fondo de Atención de Emergencias. Para esto, híjole, vuelvo a lo mismo, ya no existen estas acciones. Pero bueno, no olvidemos que ante la existencia de algunos programas que eran cruciales dentro de la política pública para poder resolver la problemática de los impactos creados por la naturaleza o el propio hombre, bueno, hablábamos de un fondo revolvente, hablábamos del FONDEN, del FOPEDEN, del fondo PYME y de cadena. Pero, pues no olviden ustedes que también se han creado una serie de mecanismos de financiación y planificación para poder determinar la gestión de riesgos de desastres. Y bueno, las experiencias que ha vivido nuestro país. No olviden ustedes que al analizar y estudiar esta acción es importante siempre, dentro de estos mecanismos y buscar la financiación y planificación en la gestión de riesgo en un desastre, a través de la diversidad de fondos de atención en emergencias, pues siempre tenemos que tener la valoración del riesgo y desastre en nuestro país, el impacto que se da cuando hemos sufrido esos daños y la evolución que la experiencia nos viene dando sobre la gestión del riesgo y las estrategias en la acción operativa, pero también en las estrategias que se van renovando financieramente dentro de nuestro sistema en México. Hay antecedentes y funcionamientos, ya lo mencionábamos, los vuelvo a recalcar: fondos revolventes, FONDEN, FOPODEN, fondo PYME, cadena, o sea, ese fondo de atención en emergencias, que bueno, no olviden que esto se empezó a manejar como parte de instrumentos financieros, ese gran impacto que nos creó esta acción que todavía estamos viviendo del COVID. Bueno, otra de las cuestiones que se analizan y ustedes lo hacen cotidianamente dentro de sus funciones, la mayoría, es tener ese mapa realmente de riesgos de desastres en México que nos permite o nos permitía el crear y manejar fondos de atención en una emergencia. La posición geográfica de México, quiero recordarles que tiene una serie de acciones de impacto, ya sea de fenómenos y accidentes derivados de las actividades humanas, y de una manera también concurrente existen aspectos vulnerables o de vulnerabilidad, como decimos en la materia, que nos comprometen a conllevarnos a un desarrollo dentro del país, y es indispensable para nosotros siempre considerar la identificación, el prever, el reducir y controlar el riesgo de los desastres y sobre todo tener la capacidad en la construcción social dentro de los riesgos. En esta tendencia de impacto de fenómenos, bueno, hay una serie de organismos auxiliares que nos permiten tener algunas acciones que de una u otra forma es importante para ustedes que no lo olviden. Hay otros grupos que trabajan fuertemente de la mano dentro de los fondos y el sistema de organismos como el CENAPRED, que bueno, en sus últimos 20 años en la incidencia, ellos han visto este tipo de fenómenos perturbadores en nuestro país, como
sismos de magnitud mayor de 5.5, deslizamientos que se dan en laderas, inundaciones, las ondas cálidas, los ciclones tropicales, incendios forestales o eventos socioorganizativos. Como ustedes se dan cuenta, pues bueno, el estar hablando de este tipo de impactos de fenómenos es amplio en México. ¿Y cuál es la problemática? Por decir que hoy estamos viviendo en un impacto diferente de una epidemia, el famoso COVID-19. Quiero manejarlo con ustedes porque es una atención de emergencia y en el cual demostramos como sistema, óiganlo bien, aunque digan otras cosas los medios y esas pláticas y todo lo que hace nuestro gobierno, hay una ineficacia y ineficiencia total. La actual crisis sanitaria ha creado implicaciones en el ámbito y sectores, desde un punto físico, económico, social, cultural, ambiental y dentro de la propia política. Vean cómo nos va afectando y estos impactos y cambios hacen necesaria una gestión de riesgo que el Estado debería estar trabajando fuerte post-COVID, o sea, esa revisión de las capacidades para poder entender cómo vamos a prevenir y atender una emergencia como la que se nos presentó y que no simplemente México, a nivel mundial, nos dimos cuenta que no estábamos preparados. Esquemas de financiación con recursos destinados exactamente a esto, considerando riesgos sistemáticos complejos de interrelación y evolución y el incremento del riesgo en este mundo cambiante y que todavía nos tiene en jaque este famoso impacto del famoso COVID-19. Tenemos que fortalecer instalaciones estratégicas, fíjense bien, tener una mayor coordinación interinstitucional, ser más efectos positivos dentro de una transversalidad y integración de políticas para estas acciones, participación tanto del sector público como privado y social, modificar las formas que hemos estado utilizando de la percepción del riesgo y la comunicación y mejorar y buscar una gestión local y la participación ciudadana. Porque vean, todo esto nos ha conllevado en efectos del COVID, por decir, un desempleo que según cifras oficiales puede ir del 7.7 al 10.36%. ¿Sí? Como pueden ver, hablar de fondos de atención de emergencias, pues tiene que ver con muchos efectos que acabo de mencionar, algunos entre ellos, que bueno, hay que estar atentos qué es lo que se va a seguir haciendo en esta materia y qué tipo de legislaciones y estrategias se van a retomar o a crear, según ellos, más eficaces, pues para evitar estos impactos. Que tengan ustedes un excelente día y quedo a sus apreciables comentarios. Un abrazo fraterno y no olviden participar en su foro y en su actividad. Hasta pronto.